Rodrigo Mendoza, responsable de operaciones digitales, cuenta con una certificación profesional en dirección de proyectos por el PMI. Es licenciado en sistemas y tiene un MBA, ambos con honores por el Tecnológico de Monterrey. Además, es profesor de cátedra en dicha institución. Rodrigo es un directivo con más de 15 años de experiencia en consultoría de tecnologías de información y de negocio. Su experiencia incluye la optimización operativa, desde la definición y rediseño de procesos hasta la conceptualización e implantación de soluciones para la transformación digital. Los últimos años ha trabajado en el uso e implementación de distintas tecnologías, tales como la robotización, chatbots, procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial, entre otros. Todo ello con el objetivo de generar eficiencias en las distintas compañías con las cuales ha colaborado. A continuación, nos presentará su conferencia Inteligencia Artificial, Empoderamiento de la Autonomía de las Cosas. Listo, pues Rodrigo, me da mucho gusto darte la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a compartirnos esta ponencia que sé que será de mucho interés. Y pues bueno, la dinámica es la misma. Nos dices si quieres compartir o si te ayudamos a compartir, y mediante el chat del Zoom o el live en Facebook vamos a estar recibiendo las preguntas escritas, y al final tendremos esta etapa de preguntas y respuestas que te haré llegar yo en nombre de quienes tengan las dudas. Vale, perfecto. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Me ayudan a compartir? Si quieren, yo creo que es más fácil, por favor. Sí, de acuerdo. ¿La tenemos, Ari, o quieres que lo haga yo? Bueno, si quieren, aquí la tengo, yo la puedo compartir. Sí, más fácil. A ver, me dicen cuando la vean, por favor. Listo, ya está. Ya está. Sí. Gracias. Oh, se quitó. Ah, perdón, ya va. Listo. Listo. Bueno, pues buenos días a todos. Encantado de estar aquí. La verdad es que es un foro y una oportunidad pues, bastante interesante. Y bueno, justo les vengo a compartir algo de las experiencias que hemos estado viendo y sobre todo de lo que estamos viendo en el mercado, no solamente en México, sino a nivel mundial, que también se vuelve súper interesante, ¿no? Me digan con la siguiente, por favor. Pues básicamente, ¿de qué vamos a hablar cuando estamos hablando del empoderamiento de las cosas, ¿no? Y antes de entrar en temas más tecnológicos y demás, sí me gustaría hacer una referencia a alguien que creo que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos a Leonardo da Vinci como un genio, no solamente en la parte del arte, de pintura, etcétera, sino sabemos que Leonardo da Vinci tenía una serie de digamos, conocimientos en distintas materias, ¿no? Y me gusta una frase que menciona que, bueno, justo la naturaleza comienza por la razón y luego se va la experiencia, pero más bien hagamos lo contrario, ¿no? Tomemos esa experiencia y a partir de ahí investigamos la razón. Y él mismo se definía a sí mismo, pues, como un discípulo de la experiencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero y por qué tomo esto como input? Porque es toda esa experiencia, todo ese conocimiento y toda esa información y datos los que de distintas materias, los que nos van a ayudar a poder empezar a crear, bueno, primero a conceptualizar y luego a crear soluciones
pues de valor, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que ya tenemos acumulada nosotros como sociedad, como compañías e incluso como individuos, es la que, y toda esa data es la que nos va a llevar a poder tener unos planteamientos completamente diferenciales, ¿no? Y no solamente de una sola materia, sino ya tenemos que empezar a mezclar materias, ¿no? En el sentido de que antes a lo mejor era la parte computacional, la parte tecnológica, la parte económica, pero ahora todas esas materias empiezan a jugar de una manera pues ya mucho más, digamos, conjunta, y es ahí donde empiezan a salir soluciones de más alto valor y de innovación, las cuales nos van a permitir pues justo tener planteamientos pues diferenciales, como ya los estamos viendo en el mundo, ¿no? Entonces, continuamos en la que sigue, por favor. Ahí, pues básicamente, con todo esto como contexto, necesitamos saber entonces, pues dónde estamos parados, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, o sea, es decir, qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si me ayudan con la siguiente, por favor. La siguiente. Y aquí podemos ver algunos datos que pueden ser interesantes y que, pues, toda esta situación que estamos viviendo con la parte de COVID y demás, pues se vuelve, está siendo un catalizador, ¿no? Sabemos que un catalizador o te ralentiza o te acelera, ¿no? Entonces, estos elementos, pues ya sí están pasando en este momento y algunos se van a acelerar, ¿no? Por ejemplo, sabemos ahora que para el 2020, perdón, para el 2021, sí, el 40% de todas las iniciativas de transformación digital, que ahorita hablamos un poquito de eso, de todas esas, es decir, ese mismo 40% que hablan ya de Internet de las cosas y de justo cómo empoderar la autonomía de las cosas, todas van a estar soportadas con temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque justo para que las cosas puedan hablar entre ellas, comunicarse entre ellas, ser independientes, pues necesitan un componente de inteligencia artificial que las pueda soportar, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar en detalle en esta conferencia de eso, pero sabemos que la inteligencia artificial tiene muchas derivaciones, ¿no? Como temas de procesamiento del lenguaje natural, que es decir, si alguien habla como hoy en día nosotros ahorita nos comunicamos, pues un robot o una máquina es capaz de entendernos, ¿no? O si alguien escribe también, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante porque no es la misma forma como habla alguien de Chihuahua, como habla alguien de Guanajuato, como habla alguien del sur, de Campeche, por ejemplo, ni tampoco cómo escriben. Y sin embargo, tenemos que diseñar soluciones que sean capaces de atender a todos, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve muy interesante este tipo de cosas, ¿no? El segundo punto también que se me hace, este segundo punto la verdad es que a mí me llama mucho la atención, porque estamos hablando que en los siguientes 2 años, casi 2 millones de robots, y estamos hablando de robots ya industriales, no estamos hablando de robots, por ejemplo, para el procesamiento digamos, de procesos del día a día digamos, en una compañía que si tenemos que procesar un Excel, enviar un correo, que ese, digamos, es un tema ya más de RPA puro, sino robots industriales que pasen ya al plano físico. Estamos hablando de 2 millones de robots, tan solo, digamos, en compañías muy grandes que se van a incorporar al día a día. Y eso quiere decir que entonces las compañías están buscando de qué manera automatizan y se vuelven transformacionales. Y eso ya si le ponemos un número o un valor, eso significa que estamos hablando de 16.5 billones de dólares, tan solo lo que vale eso en esas compañías. Y ahora nosotros como México, ¿dónde estamos? ¿No? Sabemos que tenemos un rezago y que apenas no somos los early adopters famosos, sino más bien estamos en una etapa de adopción y de comprensión. Pero aquí hay 2 formas de ver el vaso como siempre lo hay, ¿no? Y creo que lo tenemos que ver de una manera en la cual pues, tenemos un área de oportunidad enfrente, todos los que estamos aquí y todos los profesionales, tanto de negocio como de tecnología, tenemos una oportunidad ante nosotros, pues yo les diría que única ante nuestra generación. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, estas soluciones tenemos que empujarlas sí o sí, y tenemos a la mano la tecnología, ahorita vamos a ver cómo, pero tenemos a la mano esa tecnología que antes no necesariamente era así. Hace 20 años no teníamos a la mano o tan fácil la tecnología, y de hecho la tecnología era mucho más cara. Seguro aquí algunos sabrán que los SAPs o los RPs antes eran muy caros y solamente pocas compañías podían comprarse esas soluciones. Ahora no, ahora la realidad es que tenemos muchas compañías grandes tecnológicas
que nos están habilitando la tecnología para poder crear soluciones de valor, ¿no? Pero el último punto es muy importante. No solamente, o sea, para poder desplegar algo de manera exitosa, tenemos que ir más allá de solamente tener datos y algoritmos. Seguro podemos tener una base de datos enorme con toda la información de nuestros clientes o de las personas a las que queremos ir o del target cualquiera que nosotros queramos tener. Y podemos diseñar un algoritmo, pero eso no va a ser suficiente. Necesitamos ir más allá para poder diseñar una solución que realmente sea de valor. Y me ayudan con la siguiente, por favor. Y ahí es donde vamos a eso, ¿no? O sea, es decir, la industria 4.0 como tal demanda, como decía ahí, necesitamos tener una visión extremo a extremo, es decir, y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista funcional, ¿no? La tecnología per se solamente es el cómo, pero necesitamos saber el qué, y esa es la parte funcional. Entonces necesitamos, por un lado, entender cuáles son las necesidades desde el punto de vista de diseño, fabricación y cadena de suministro y ya comercialización del producto, para luego a partir de ahí ya poder diseñar una solución de valor. Si yo quiero, como profesional de la tecnología, diseñar y partir de la tecnología per se, no vamos a poder ser capaces de generar una solución de valor. ¿Por qué? Pues porque yo puedo llegar con un algoritmo muy bueno de tecnología o puedo tener la última tecnología en procesamiento de imágenes o de lenguaje natural o lo que quieran. Pero si no sé, ese es el cómo. Pero si no tengo claro el qué es lo que voy a resolver, cuál es la problemática, qué es la necesidad del cliente, de la industria, de la compañía, no voy a poder diseñar y no voy a poder aplicar esa tecnología de la manera correcta. E incluso no voy a poder combinar las tecnologías, porque la realidad es que ahora es combinación de múltiples tecnologías. Ya no solamente una tecnología nos va a resolver todo, sino tenemos que empezar a jugar con muchas tecnologías para poder resolver los problemas extremo a extremo, como lo podemos ver aquí, ¿no? Porque si no, de otra manera, sí podemos automatizar algo, pero va a ser lo vamos a acotar y lo vamos a atomizar mucho. Y entonces, en la medida que más end-to-end o más cross podamos hacer dentro de un proceso, vamos a poder generar mucho mayor valor, ¿no? ¿Y cómo es que podemos hacer eso? Pues, como lo vemos aquí, o sea, tenemos por un lado la parte de los procesos, entendemos cuáles son los procesos, tenemos que ver cuál es la problemática y ya después de ahí vamos a un segundo nivel, que es la parte tecnológica. La parte tecnológica donde ya definimos cuáles son las tecnologías que vamos a utilizar, cómo los vamos a integrar. El tema de ciberseguridad aquí es muy importante. El día de ayer, por ahí también Eric estaba dando una conferencia de ciberseguridad. Es muy importante el tema de cómo protegemos los datos y demás, porque estamos hablando de datos de clientes, datos de compañías y demás, ¿no? Y aquí estamos hablando de múltiples tecnologías, porque también compañías. Una sola compañía, luego es muy complicado que pueda haber todo. Entonces, si vamos a hablar de múltiples compañías para poder cubrir todo este flujo end-to-end, pues tiene que ser también de una manera segura, ¿no? Y finalmente, ya hablamos de un tema sensórico, es decir, cómo pasamos del componente software digital al componente físico, ¿no? Pero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Si no tenemos claro el qué, el cómo, la realidad es que no necesariamente va a generar tanto valor como nosotros quisiéramos, ¿no? ¿Y puedo dar a la siguiente? Dicho eso, pues básicamente, para poder generar una solución o una propuesta de valor, como decimos ahí, tenemos que plantear un elemento que sea completamente transformacional. ¿Y cómo hacemos que sea transformacional? Le damos a la siguiente. Pues tenemos que hacer, digamos, revisar todos los componentes y todos los elementos que afectan a nuestro contexto como tal, ¿no? Y aquí hay más cosas, la realidad, pero a mí me gustaría nada más hablar en este momento de tres componentes que creo que son los que van a mover, o lo que están moviendo, pues las soluciones que nosotros ahora estamos creando, ¿no? Por un lado, cómo se está moviendo la oferta y la demanda, la tecnología, y luego esto, cómo mueve los modelos de negocio. Desde el punto de vista de oferta y demanda, pues yo me quedaría con un par de datos ahí, básicamente que para el 2025, el 70% de la demanda que se está viendo desde el punto de vista de manufactura será de países emergentes como nosotros, ¿no? Entonces, somos nosotros mismos los que vamos a poder generar o empujar este tipo de cosas y tenemos que tener claro eso desde ahora, ¿no? Porque si ya sabemos cuál va a ser la proyección, pues necesitamos prepararnos y necesitamos hacer las cosas desde ya, ¿no? Considerando también que cómo juega
las economías mundiales, ¿no? O sea, también la realidad es que muchas veces creemos que el hecho de que Estados Unidos y China se estén disputando el número 1 de economía mundial, la realidad es que siempre nos impacta, ¿no? Y tenemos que ver cómo nos impacta. Por ejemplo, el hecho de que en China se haya triplicado el sueldo, el salario medio, eso a nosotros nos posiciona como un mercado al cual puede ser una opción para otros países, no solamente desde el punto de vista de manufactura, sino también desde el punto de vista de tecnología. ¿Por qué no pensar en que nosotros, o sea, cada vez más hemos visto y estamos viendo tecnología mexicana que se puede empujar y los clústeres de tecnología y demás, ¿no? O sea, no solamente verlo desde el punto de vista de maquila, sino también de otro tipo de cosas, ¿no? Y también cómo si estas demandas van a generar nuevas plantas en México, pues eso va a también necesitar tecnología de este tipo, ¿no? Que nos lleva justo al segundo punto. La tecnología, lo que les decía, cada vez es mucho más barata, ¿no? Desde el punto de vista de hardware y de software. Cada vez tenemos, como ejemplo, están los Googles, están los Amazons, están los Azures, que ahora ya tenemos una nube de la cual podemos utilizar servicios que antes no teníamos. O sea, hace 20 años, no sé, hace 20 años yo no necesariamente estaba diseñando soluciones de este tipo, pero hace 20 años no teníamos el acceso a la tecnología como hoy la tenemos. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros buscamos en la suite de Google que está en la nube, podemos utilizar, incluso si alguno de ustedes está ahí pensando hacer algún tipo de solución, yo le recomendaría darse una vuelta por estos tres, por los Amazon, por los Googles y los Azures. O sea, hay soluciones de geolocalización, de reconocimiento digamos, visual, que es la parte de OCR, incluso de reconocimiento de imágenes, etcétera, que son gratuitas, y con esas soluciones gratuitas uno puede empezar a diseñar soluciones muy interesantes que no te cuestan nada. Ya después de cierto volumen te empiezan a costar, pero la verdad es que empieza a ser marginal el costo que representa. Entonces, esa tecnología está al alcance de todos, ¿no? Aquel que quiere empezar a desarrollar una solución antes, o sea, si quiere mapear, por ejemplo, la solución de geolocalización, si quieres mapear el globo terráqueo, dónde está una dirección en Noruega, en España, en México, en Chihuahua, en Guanajuato, alguien ya lo hizo por ti y lo único que tú tienes que hacer es mandar llamar a ese servicio, implementarlo y utilizarlo. Entonces, ya no tenemos que reinventar la rueda, sino más bien tenemos que utilizar esta filosofía digamos, de reutilización de componentes y de facilidad de intercambio de información, pues para poder empezar a diseñar soluciones de más alto valor, ¿no? El tema también cada vez tenemos mayor capacidad de procesamiento y demás, lo cual nos lleva a justo ahora, si ya tenemos un volumen alto de datos, si ya tenemos una serie de soluciones y sabemos el qué, podemos empezar ahora sí a diseñar soluciones que antes solo podíamos soñar, ¿no? Antes queríamos decir, ¿cómo será poder procesar tantos millones de datos? La realidad es que era imposible saber eso y hacerlo porque no teníamos esa capacidad. Ahora pues, tenemos esa capacidad y puede estar en la nube y lo podemos hacer directamente en la nube sin necesidad de comprarnos una supercomputadora ni nada de eso, o un servidor. Todo puede estar utilizado en la nube y se puede utilizar bajo demanda, que eso también está, o sea, eso abarata los costos y eso nos ayuda justo a poder diseñar soluciones de este tipo, ¿no? Yo me quedaría nada más en el tema tecnológico, que justo todo el tema de tareas realizadas por robots y demás va a aumentar del 10% actual a un 25%. Y esto quiere decir que los robots ya van a ser parte de nuestro día a día. Incluso estoy seguro que nosotros ya hemos interactuado con robots, ¿no? Y depende de la complejidad, pero ya estamos empezando a interactuar con robots. Cuando te metes a un sitio de la página de cualquier compañía, ahí tenemos un chatbot que puedes empezar a interactuar con él y te entiende si le escribes, y estoy seguro que si tomamos una muestra de 10 personas de las que estamos conectados aquí, si decimos, vamos a pedir una factura para poderla pagar, estoy seguro que las 10 personas lo vamos a pedir de una manera distinta y el robot debe ser capaz y es capaz de entendernos independientemente de cómo le expresemos nuestra necesidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas soluciones ya son capaces de crear una experiencia, pues, de cliente que sea bastante interesante, ¿no? Y que sea, aquí la clave es que sea una experiencia de cliente, digamos, donde el cliente reciba lo que está buscando, porque también hemos tenido, y estoy seguro que todos hemos tenido experiencias
con robots o con chatbots de este tipo que no necesariamente nos ha ido tan bien y que el robot y el chatbot no nos entienden. Y eso la verdad es que no nos gusta a nadie, ¿no? Entonces, por eso también es importante entender el qué es lo que está buscando. Y finalmente me quedo en la parte de modelo de negocio, que es decir, todo esto suena muy bien, pero si no lo bajamos a un modelo de negocio que pueda ser comercializable y que le pueda dar valor al cliente, la realidad es que no generamos mucho valor. Y aquí es entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quieren las compañías, qué es lo que están buscando. Quieren, porque no es lo mismo digitalizar en un banco que digitalizar en una aseguradora, que digitalizar en una empresa de telecomunicaciones, que digitalizar en una compañía de aviación, o digitalizar en una agropecuaria. O sea, cada quien tiene necesidades muy particulares y en función de eso tenemos que entender qué es lo que necesita cada uno. Porque la tecnología puede ser la misma, pero la aplicación varía mucho de una compañía a otra. Dicho eso, le podemos dar a la siguiente. Ya vamos a empezar a entrar en un poquito más materia. Aquí podemos ver algunos ejemplos muy prácticos que ya se ven en algunos lados y ya aquí estamos hablando del mundo físico, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos ahí el robot de Domino's Pizza, donde ya hay un robotcito que te lleva la pizza y en lugar de tener a alguien que te la entregue, pues este robot te lleva la pizza de manera automática y demás y incluso tiene ahí componentes para que llegue la pizza calentita, casi no como si estuviera recién salida del horno, pero bueno, ahí te la puede entregar, ¿no? El robot de abajo también justo hace lo mismo, incluso puede ser como un elemento de venta para eventos, ¿no? En la parte de arriba tenemos otro robot que también está bastante interesante, que ya empieza a ver cómo poder recolectar cosas por ejemplo, en este caso es de un viñedo, ¿no? Pero para poder hacer eso, pues hoy en día, por ejemplo, lo hace una persona y tiene que tocar la uva y debe de saber si ya está madura o no, y si la puede dejar o no. Entonces, el robot debe tener la misma sensibilidad para poder hacer eso, ¿no? Y si como podemos ver en la imagen, ahí también pues está dado por un tema de autosuficiencia, que es el tema de energía solar, ¿no? Bueno, no sé si hemos visto también cómo está el tema de Amazon Prime a través de la distribución, como utilizando drones, que eso ya también se vuelve muy interesante porque no solamente es desde el tema del picking y cómo armas tu pedido y demás, o la entrega por una serie de robots, sino ya también ahora la entrega pues está diseñada por esto, ¿no? Pero para poder hacer eso pues tienes que diseñar entonces también todo un sistema de tráfico aéreo de drones, porque si no se vuelve ahí, se va a volver un caos, ¿no? Entonces eso también ya empieza a generar otro tipo de necesidades. Y en la parte de abajo, por ejemplo, tenemos un prototipo ya de un tema más agropecuario, que aquí, por ejemplo, se vuelve mucho más interesante porque hay que calcular muchas variables, ¿no? Hay que calcular variables de la humedad, de la temperatura, de la sensibilidad de la tierra, etcétera, ¿no? Cosas, una serie de indicadores que, digamos, el robot tiene que empezar a medir en función de toda la data que tiene y de los algoritmos diseñados, pero también para saber cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo cuando vas a sembrar que cuando tienes que cosechar, etcétera. O sea, habrá cosas muy particulares que el robot deberá de saber, ¿no? O sea, no nada más es llegar y poner un tractor y le pongo un robot y que va a aplicar para todo, ¿no? Porque estoy seguro que no es lo mismo si vas a hacerlo para lechugas, que si vas a hacerlo para papas, que si vas a hacerlo para zanahorias. Cada una tendrá su particularidad y eso es justo los componentes que la experiencia y el conocimiento son los que nos tienen que dar, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que es lo que vamos a ver en el siguiente slide. Pues ahora estamos viviendo una convergencia pues, muy interesante, que justo les decía, o sea, se vuelve una ventana de oportunidad para nosotros que tenemos que aprovechar, ¿no? Bueno, ¿le pueden dar, por favor, la siguiente? Listo, gracias. Hoy en día tenemos una serie de procesos actuales en las distintas compañías, ¿no? Y cuando estamos hablando de procesos actuales me refiero a, independientemente cuál sea la industria y demás, estamos hablando de que en todas las compañías tenemos errores humanos. ¿Por qué? Porque justo esa es también nuestra virtud, tener errores, ¿no? Pero un robot no tiene eso. Entonces hay errores humanos, tenemos tareas repetitivas, hay una serie de componentes
tenemos que empezar a ver, ¿no? El control que necesitan los procesos, la exigencia de un cliente final, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos una serie de características y puntos que los procesos actuales demandan, pero por otro lado, esto que venimos hablando de la tecnología, de que tenemos acceso a otras tecnologías, de que tenemos acceso a las nubes, tenemos acceso a más procesamiento, de que es más barata, etcétera. Eso lo vemos del otro lado, la evolución tecnológica, ¿no? Cómo ahora podemos procesar imágenes, podemos procesar voz, podemos hacer un tema de analítica avanzada para que esto que estamos hablando, pues incluso ya incluso robots también, de que en una reunión están y los robots te pueden generar las notas de la reunión sin que alguien esté apuntando, pues porque el robot mismo te lo puede anotar, ¿no? Y te está entendiendo. Toda esa evolución está del otro lado de la parte tecnológica. Podemos hacer que converja y esa es, digamos, nuestra obligación como profesionales, tanto de la parte de negocio como de la parte tecnológica, es justo hacer eso. ¿Cómo hacemos una integración entre las necesidades, que es el qué, que es lo que necesita, y entre los cómo, que es la tecnología? Y ahí es donde justo vamos a empezar a crear soluciones de alto valor, ¿no? Que es justo el tema de oportunidad, digitalización del proceso que ponemos ahí, ¿no? Entonces, aquí más bien les hago una invitación a que en las soluciones que empecemos a hacer y que estemos haciendo o que querramos empujar, veamos estos dos mundos. Porque si no podemos ver estos dos mundos, la realidad es que nos vamos a quedar un poco cortos y no vamos a poder generar el valor y maximizar ese valor que le podemos dar a todas las soluciones, ¿no? Entonces, por un lado, sí tenemos que empezar siempre desde el punto de vista del qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que quiere la industria, hacia dónde va y cómo empezamos a jugar, ¿no? Y aquí un poco regresando a los modelos de negocio, también tenemos que empezar a ver que ya no solamente son industrias únicas, sino que ya empiezan a jugar entre múltiples compañías y demás, ¿no? ¿A qué me refiero y a dónde voy? Por ejemplo, antes, una compañía como por ejemplo Apple, sabíamos que solamente hacía o equipos de cómputo y demás, y luego empezó a meterse en la parte de la música, y luego se empieza a meter en la parte de la comunicación con los teléfonos y demás. Y ahora Apple es una compañía que es de movilidad, y de movilidad de lo que sea, es como Tesla, ¿no? O sea, ellos se conceptualizan como compañías que transforman las industrias, ¿no? Es decir, antes cuando sabíamos, por ejemplo, que Apple se iba a meter en un tema de poder crear un coche autónomo, que justo están en eso, están viendo cómo hacer eso. Y cómo le integran también con los dispositivos, los famosos wearables, por ejemplo, que tengas un reloj y demás, ¿no? Entonces, todo eso, si lo vemos, digamos, de una manera ya mucho más amplia, te va generando muchísima información, muchísima data y demás. ¿Y cómo podemos, si nos volteamos a los procesos, dependiendo de la industria, cómo lo podemos adaptar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la industria de salud, por ejemplo, cómo podemos utilizar toda la data que está generando los relojes y demás, y cómo podemos conectar eso con los gadgets digamos, o los robots que pudieran tener las personas en su casa, ¿no? Por ejemplo, los famosos, por ejemplo, el tema este de Alexa o de Siri y demás, cómo a través de eso podríamos hacer llegar notificaciones para que alguien pueda tomar su medicina o para que alguien pueda hacer algún tipo de notificación, digamos, de petición de otro tipo, ¿no? Depende de la industria en la que estemos, pues justo nos lleva a generar la aplicación, ¿no? ¿Le podemos dar a la siguiente, que es el slide 10, por favor? Perdón un momento, ¿eh? Digo, ahí, bueno, aquí, o sea, básicamente lo que quiero, o sea, y hacia dónde estoy yendo, esa, gracias. O sea, justo la automatización requiere que combinemos estos dos mundos. La realidad es que muchas veces nos ha pasado que incluso si somos profesionales de IT y demás, nos pasa mucho que luego hablamos de que la parte usuaria no lo tiene tan claro, y si somos profesionales más desde el punto de vista funcional, luego nos pasa que decimos que la parte de IT complica demasiado las cosas. La realidad es que tenemos que hacer que los dos mundos convivan, porque cuando realmente los dos mundos conviven y entendemos las dos necesidades, podemos generar realmente soluciones de valor, ¿no? Entonces, justo en este tema,
pero es que yo estoy viendo el slide, o sea, el modo de presentación de la, perdón, estoy viendo la PPT, pero el slide 5. Sí, una disculpa, Rodrigo, y a todos los que estamos en la sesión. Hay un problemita técnico, ya lo estamos trabajando. Así Si pasa quieren, yo tengo con aquí la las presentación, versiones en igual la línea. puedo proyectar. Sí, Rodrigo, nos ayudaría un montón si lo tomas tú. ¿Alguien nos ayuda para Va, que Rodrigo pueda compartir pantalla, ¿me por prestan favor? la pantalla, por favor? Claro que sí. Gracias. Súper, no, al contrario. Me dicen cuando la vean, por favor. Ya se ve, ¿no? Solo que la pongas en modo presentación y ya. Ah, Listo. listo. A ver, entonces aquí como les decía, ¿no? Entonces, justo estos dos mundos son clave para poder hacer esto, ¿no? Y entonces, y aquí nada más es retomar como el tema de el conocimiento del negocio y la visión global que deberemos de tener para poder crear esas soluciones de valor para solucionar, para crear elementos transformacionales. Y luego, cómo lo combinamos con la parte de excelencia tecnológica y un foco en el producto. ¿A qué me refiero con foco en producto? Aquí, y esto ya lo he venido comentando y me gustaría nada más enfocarme en esta última parte. Tenemos que, es imposible o es muy complicado hacer soluciones que puedan cubrir todo. Y aquí es más bien, es cómo apalancamos de distintos productos que ya son más especializados y que dentro de una solución end-to-end podemos hacer que esos productos convivan utilizando, pues digamos, justo ese conocimiento, ¿no? Porque, o sea, la realidad es que es muy complicado ser experto en todo. Entonces, hay productos y nuestro enfoque debería ser ese. O sea, ¿cuáles son los productos que más nos ayudan a las necesidades y cómo jugamos con esos productos, ¿no? Necesito hacer un procesamiento de imagen, como vamos a ver ahorita, y necesito hacer un procesamiento de datos, y necesito hacer una robotización para el envío de correos, pues entonces ahí juegan tres productos, ¿no? No necesariamente, no lo vamos a resolver con un solo producto y con una sola tecnología, pero ahí es donde entra el tema de integración de soluciones, ¿no? Entonces, por eso es que el tema de foco en producto es bastante importante, porque sí podemos crear soluciones de más alto valor que realmente le puedan ayudar a las industrias y a las distintas compañías, ¿no? Y simplemente me quedaría con esta parte ahora de que ya las capacidades ahora con la parte tecnológica nos están llevando a podernos implementarlo en distintos entornos. Cuando hablo de distintos entornos, estamos hablando de podemos generar soluciones dentro de un almacén, fuera de un almacén, en la parte, como veíamos en los robots agrícolas, digamos, en un campo abierto, o en una oficina, o dentro de una nave industrial. O sea, ya tenemos esa capacidad, ¿no? Tenemos también la capacidad de tratar documentos, desde el escaneo hasta el entendimiento de esos documentos, o generar o procesar imágenes y video, o también hablar de 2 dimensiones, o ya estamos hablando de cómo procesamos 3 dimensiones, y cómo, o sea, digamos, ya estamos pasando, ahorita ya estamos desde el punto de vista tecnológico, estamos en el momento donde podemos ser capaces de empezar a procesar, pues ahora sí que cualquier situación que una compañía pueda tener, ¿no? ¿Y a qué voy? Y aquí ya voy a hablar más finalmente, de cuáles son cuál debería ser nuestra premisa principal para poder hacer todas estas cosas. No se trata de automatizar el proceso actual ni automatizarlo porque sí, sino que, porque si hago ese enfoque, lo que va a pasar es que vamos a generar una solución que a lo mejor está basada en que, digamos, en eficiencias o en pasos que no necesariamente deberían de suceder con la incorporación tecnológica. Es decir, el implementar una solución de este tipo con inteligencia artificial y con tecnología, ¿qué es lo que implica? Implica pues que tengamos que rediseñar nuestro proceso. Y una vez con eso, ahora sí ya podemos automatizar, ya podemos meterle muchos componentes de tecnología. Pero sí tenemos que hacer todo este tema de rediseño. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo en cuenta que contamos con estas herramientas, detección en tiempo real, que ya somos mucho más fiables para poder procesar la información, ya podemos contar con algoritmos avanzados y podemos hacer todo un tema de integración tecnológica, que era justo lo que les decía, cómo integramos varias soluciones, ¿no? Un ejemplo de esto, y que la verdad es un concepto que es relativamente nuevo y que está saliendo y que a mí la verdad es que me está llamando mucho la atención, y ahí justo sí les dejaría un poco de tarea, y incluso también por propia curiosidad les pediría, busquen qué es un sistema perspectivo.
La verdad es que como concepto se me hace muy interesante porque los sistemas perspectivos son sistemas que a través de la captura de múltiples datos de información del entorno empiezan a tomar decisiones por su propia, digamos, por ellos mismos, pero con base en una serie de información y de datos, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de nuevos conceptos y se empiezan a crear nuevos, digamos, sistemas o tipologías de sistemas que nos van a ayudar para poder enfrentar estos retos del futuro, ¿no? Y finalmente, o sea, finalmente me refiero, ya antes de entrar en ejemplos ya más prácticos, sí me gustaría hablar de cuáles son los tres componentes o el ciclo completo de digitalización que pudiera llevar una solución de este tipo ya para hablar digamos, de soluciones y empoderar justo la autonomía de las cosas, ¿no? Es decir, la captura, cómo tomamos la captura, es decir, vamos, ¿dónde estamos? ¿En qué entorno estamos? ¿Cómo capturamos esa información? Vamos a capturar imágenes, vamos a capturar sonidos, vamos a capturar temperatura y a partir de ahí tenemos que ver cuáles son los componentes que necesitamos y cómo vamos a hacer qué tecnologías, tanto de hardware y de software, vamos a necesitar. Una vez que solucionamos eso, es cómo vamos a procesar y analizar eso, es decir, qué algoritmos y qué necesidades requerimos cubrir, y aquí es donde es importante el qué, ¿no? ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? ¿Es un problema de, por ejemplo, mantenimiento preventivo? ¿Es un problema de línea de producción para ver en qué momento suceden digamos, los accidentes? ¿O cuándo es donde digamos, o cuáles son las condiciones que se presentan para poder producir más y ese análisis lo ponemos aquí? O digamos, o que el robot sea capaz de determinar en qué momento es mejor empezar a producir algo o lanzar algo, etcétera, ¿no? Y una vez que hacemos eso, pues ya hablamos de una marcación de alarmas, es decir, ¿cómo hacemos que el robot haga una acción? No solamente, o sea, porque si nos quedamos en la captura y en el procesamiento, nos quedamos meramente en la parte, digamos, digital y no pasamos a la acción. La parte de marcación y alarmas es cómo hacemos ahora sí que el robot actúe, es decir, paramos la línea de producción, enviamos una alarma, generamos o prendemos las luces o empezamos a inyectar más líquido de algo, depende de la necesidad, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que ese robot empiece a tomar decisiones que realmente tengan impacto en el día a día y en el proceso ya físico como tal, ¿no? O sea, es justo el tema de cómo detonamos acciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, y ya empezamos a hablar así ahora de un ejemplo práctico, es decir, desde el punto de vista de hardware, por ejemplo, aquí vemos un espejo. ¿Cómo hacemos la captura de esa imagen? Tenemos que ver cómo tenemos que iluminar justo la línea de producción y demás, porque no necesariamente con la iluminación que hoy en día tiene va a ser suficiente. Es decir, tendríamos que ver cuáles son digamos, las condiciones que se necesitan para que funcione nuestra solución. Luego, ¿qué tipo de software necesito para poder procesar eso, ¿no? Que era lo que les decía, un software de procesamiento de imágenes, por ejemplo, para la captura de las cámaras, a lo mejor un software también de procesamiento de machine learning o de inteligencia artificial para que haga todo el análisis, y luego después de ahí, ¿cómo voy a hacer que se integre con la línea? Le voy a notificar digamos, al supervisor de línea, y eso lo voy a hacer a través de un dispositivo móvil, de un dispositivo web, no lo sé. O sea, hay muchas opciones, pero ahí tenemos que empezar a decidir. Y el tema de lo que les decía de la marcación, ¿no? Aquí la verdad es que me voy un poquito más rápido en la parte, ya para entrar en esta parte. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo en el sector automotriz. Por ejemplo, esta pieza, le voy a poner play. Esta pieza, digamos, está diseñada para que, digamos, considere ciertos elementos de fabricación. Sin embargo, aquí donde está el puntito rojo y demás, ¿qué es cuál era la necesidad o qué era la necesidad y qué era el problema en este caso? Es decir, necesitábamos diseñar una solución que fuera capaz de detectar fisuras y rupturas en una línea de producción, fisuras y rupturas que no fueran evidentes pues para un procesamiento de imágenes, por ejemplo, de una persona, ¿no? Que no fueran evidentes ante una persona. Entonces, se diseñó una solución a través de cámaras y de fotografías y demás, de tal manera que pudiéramos ser capaces de identificar esas fisuras sin necesidad de que estuviera interviniendo siempre una persona. Y esto, pues obviamente, ¿qué es lo que hace? Pues sabemos que los robots, por un lado, eso es un tema que siempre está, ¿no? Pues un robot nunca se enferma, un robot no te pide vacaciones, un robot puede trabajar 24/7. La realidad es que ese 24/7 es
es un poco subjetivo porque los robots y estas soluciones necesitan mantenimiento y necesitan ciertas ventanas de mantenimiento y de actualización, pero son las menos, ¿no? Entonces utilizamos estas herramientas para poder quitar a una persona que esté supervisando y que no necesariamente va a ser capaz de captar digamos, esa fisura, y con esto generamos distintos beneficios. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que hacemos es que esa persona la podemos utilizar para poder generar, digamos, acciones de más alto valor, como por ejemplo, qué hacer con las marcaciones o analizar qué es lo que está pasando con esa línea y por qué está generándose esa fisura, porque a lo mejor esas fisuras están pasando cuando pasa determinado tiempo, digamos, de línea de producción, y a lo mejor necesita cierta pausa, etcétera, ¿no? Entonces, ya para empezar a analizar esas casuísticas, es donde podemos utilizar al humano, ¿no? Y, por otro lado, con este tipo de soluciones podemos generar mucho mayor fiabilidad en la identificación de estas digamos, fisuras o de estos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque a un humano se nos puede ir este tipo de cosas. En cambio, a un robot, con todos los parámetros que nosotros le definimos, la realidad es que el robot va a decir, y si está parametrizado y se identifica eso, lo va a marcar y va a decir, aquí hay un error, ¿no? Esa es una ventaja y por eso es que este tipo de soluciones disminuyen mucho la capacidad de generar errores, porque la realidad es que la naturaleza humana, y era lo que les decía antes, es nuestra virtud, pero también es muchas veces lo que nos impacta. Cuando hay una casuística que no tenemos identificada y no sabemos, el humano, por naturaleza, nos inventamos una solución y queremos hacer algo. Y eso muchas veces genera errores y problemas que no estaban necesariamente dentro del proceso. Un robot no. Un robot, si no está incluido dentro de los parámetros que tiene para, digamos, definidos, lo va a marcar y te va a decir, aquí tenemos algo que está fuera del rango. No sé qué hacer y no lo voy a procesar y lo voy a marcar. Entonces, así es como reducimos mucho de los errores. ¿Por qué? Porque el robot está diseñado para no inventar. O sea, él te va a decir, mis reglas son estas, y en dado caso de que podamos empezarle a generar temas de inferencia, ahí no lo va a hacer hasta que nosotros le demos, digamos, el visto bueno para poder hacer eso. Entonces, el robot no tiene como tal totalmente esa autonomía de decisión que una persona sí, y que muchas veces eso nos puede generar un problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este otro ejemplo en el cual en el sector de transporte, a través de cámaras y de visión inteligente y de procesamiento de imágenes y todo, pues se puede dar el mantenimiento de toda una línea digamos, de trenes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de cómo podemos monitorizar en tiempo real, ahí, perdón, 40,000 elementos de infraestructura. Es decir, imaginen la capacidad que se requiere para que una persona o múltiples personas puedan, digamos, monitorear 40,000 elementos. Eso es imposible. Pero si le pones una cámara que pueda ser capaz de captar todos esos componentes y ver el desgaste que tiene, porque eso obviamente tú lo vas comparando en función de la información histórica que tú tienes, y vas viendo el desgaste que tienes y empiezas a generar alarmas y decir, esto ya necesita un mantenimiento. Entonces empezamos a hablar también de mantenimientos preventivos, que sabemos que los mantenimientos preventivos siempre son mucho más baratos que los correctivos, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones empiezan a abaratar también los mantenimientos y las operaciones de las compañías, con lo cual eso también se deriva en dos cosas para el cliente final, que somos nosotros. Por un lado, nosotros podemos estar mucho más seguros de que esto todo el tiempo va a estar monitoreado y de que vamos a, o sea, la compañía va a tomar acciones cuando se marquen las alarmas. Y por otro lado, este tema de eficiencia de costos, pues también se ve reflejado muchas veces en el precio del producto o en los servicios y demás, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo este tipo de soluciones empiezan a jugar en favor del cliente, ¿no? Se vuelve bien interesante porque este tipo de cosas, por ejemplo, no lo puse aquí, pero una de mis compañeras dentro de la compañía estaba presentando una solución con una compañía que se dedica a hacer tinacos y demás. Entonces, ellos justo lo que hacían es monitorear la caída de una gota, y en función de ese patrón de cómo se maneja la caída de la gota y demás, pueden empezar a ver temas de ahí de construcción y de la línea de producción, etcétera. Ahí obviamente depende de la particularidad de esa compañía, ¿no? Pero vuelvo al punto, depende ya de la necesidad de cada compañía cómo se pueden solucionar este tipo de
de problemas y cómo se pueden implementar este tipo de soluciones. Pero vuelvo al punto. O sea, incrementamos la capacidad, ¿no? Porque ahora, o sea, con esto también podemos reducir el volumen de accidentes que pueden suceder y demás, ¿no? Obviamente, si se alerta, pues la compañía debe tomar la acción para poder cambiar esto, ¿no? Y, por ejemplo, ya de una manera mucho más cross, por decirlo así, es un ejemplo de cómo en una compañía de digitalización del sector papelero, pues se hizo lo mismo, ¿no? Cómo a través de una digitalización, por un lado, se hacía la monitorización integrada, como dice aquí, que básicamente es cómo ponemos los distintos sensores, la integración de la información y demás, y a partir de ahí empezamos a generar, digamos, decisiones, ¿no? Que es todo el tema de monitorización y demás. Aquí, ¿por qué puse este slide? Y a mí me gustaría rescatar esto. No solamente, o sea, la implementación de este tipo de soluciones, no solamente nos tenemos que quedar en el tema de ya definimos el qué, ya definimos el cómo, ahora lo que tenemos que hacer es medirlo. Porque es, listo, ya puse la producción, ya puse el robot, muy bien, pero ahora tenemos que ver ese robot cómo está operando. Este beneficio o esa eficiencia que dijimos que íbamos a generar, ¿cuál es, no? Yo dije que iba a generar una eficiencia del 30% en las horas, ok, pues estamos hablando de que entonces, en lugar de tener 1000 horas, si hablamos del 30%, pues vamos a tener 700. La realidad es que estamos haciendo eso, sí. ¿Cuánto ahorro o sea, tenemos que monetizar eso? ¿Cuánto ahorro generamos? ¿No? Y ese ahorro se tiene que traducir en dinero porque la compañía tiene que justificar también eso, ¿no? Es decir, y aquí estamos hablando también de business cases, cómo generar, sí o sí, este tipo de soluciones tiene que llevar de la mano un business case y decir, a ver, yo voy a ahorrarle, en el caso de los 1000 y los 700 y demás, estos 300. Entonces, esos 300, la compañía, ¿para qué los va a utilizar? Los puede utilizar como para poder pagar esa misma solución o para poder utilizarlo en otras cosas, ¿no? Pero también tenemos que empezar a monitorizar este tipo de soluciones porque si no tenemos el tema de seguimiento y control en una solución de este tipo, la realidad es que no somos capaces o no vamos a ser capaces de medir la efectividad que tiene y de medir realmente la capacidad de transformación que tiene, ¿no? O sea, este tipo de soluciones tienen que ir de la mano de este tipo de métricas, ¿no? No, o sea, imagínense, si nosotros vamos con el director o vamos a justificar un proyecto, no puedo decir, es que esta solución es muy buena, o el muy buena no vale, tenemos que justificarla con números y con eficiencias. Entonces aquí es muy importante que tengamos esa información para poder generar esos, digamos, esos business cases, ¿no? Y finalmente, ¿me ven ahí? Sí, no me has perdido la imagen. Es que se trabó mi compu. Bueno, en lo que despierta esto, finalmente hablar que se trabó mi PowerPoint. En lo que vuelve a abrir. Pues básicamente lo que nos queda hablar es justo de ese cálculo de beneficios, lo tenemos que hacer siempre desde dos aristas y desde dos puntos de vista. Por un lado, beneficios cuantitativos, que es justo lo que estoy hablando, cómo lo podemos medir en términos de números, de eficiencia en tiempo, de incremento de capacidad, etcétera, ¿no? Y cómo lo podemos medir, y la otra parte son los beneficios cualitativos, es decir, cómo mejoramos la experiencia del cliente, cómo hacemos que pues, esa reducción de tiempo, al final el cliente pues, va a vivir mucho más feliz. Y monetizar eso, la realidad es que es muy complicado, pero lo tenemos que medir, que es justo este tema, ¿no? El enfoque cualitativo y cuantitativo. Cada uno de nosotros hemos pasado y pongo un ejemplo muy, muy práctico. Antes, para apagar la luz, a lo mejor tenías que hacer una fila y tenías que perder una hora en lo que llegabas y todo. Ahora apagar la luz es mucho más fácil y te puede llevar incluso hasta 1 minuto con la app. Entras, listo, generas tu registro, la pagas y te olvidas. Entonces, esa experiencia de usuario o esa optimización genera un beneficio cualitativo que es muy difícil, digamos, cuantificar, pero que te sirve mucho y que lo tienes que mostrar, porque al final de cuentas eso empodera mucho la solución, ¿no? Y me gustaría terminar nada más con esto para dejar el tema de las preguntas y respuestas.
justo eso, ¿no? O sea, que es todo el tema es a través del conocimiento y toda esta experiencia que vamos generando en el tiempo, que nosotros como personas y como seres humanos vamos a poder alcanzar y generar más y mejores soluciones y, como decimos aquí, conceptualizaciones e implementaciones. Y dicho eso, pues justo vemos esta imagen, ¿no? Fue justo a través de toda esa experiencia, de todas esas vivencias y demás, como este genio Leonardo da Vinci, pues pudo generar al final, en la última parte, su obra maestra, ¿no? Hay obras increíbles, pero su obra maestra la hizo al final, cuando tenía conocimientos de geometría, de pintura, de todo tipo, ¿no? La verdad es que este tipo sí era un genio. Entonces, es por eso que cabe la analogía de decir, usemos esa experiencia, usemos y sepamos los qué es para luego implementar los cómo. ¿Vale? Y más nada. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, sin duda, entender el qué, el para qué, nos detona la herramienta que hay que utilizar y después de ahí tener las reglas de negocio bien definidos, pues resultan en soluciones efectivas que nos traen, que nos llevan a solventar la necesidad de negocio. Justo. Pues muchas gracias. Pasamos a las preguntas, te las haré llegar, bueno, te las diré en el orden que llegaron. Nos comenta Gabino Pacheco, el empoderamiento de los avances tecnológicos en la construcción de robots tiene un impacto en la sociedad en el reemplazo de fuentes de empleo. ¿Qué opinas de esto? A ver, fíjate que esa pregunta es buena. Incluso mi papá, cuando yo le conté esa historia, justo me dijo lo mismo, ¿no? Dice, oye, ¿tú te dedicas entonces a que las personas puedan perder su trabajo? Le digo, no, 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 no. Es distinto. O sea, lo que hacemos, la idea es, ¿cómo hacemos que las personas, digamos, les quitamos esas actividades que no necesariamente generan tanto valor y cómo, pero eso sí va de la mano, por ejemplo, estas implementaciones van de la mano de un tema de gestión de cambio. ¿Cómo hacemos que esas personas también puedan empezar a enfocarse a soluciones de análisis de por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo que procesar 300,000 incidencias o, por ejemplo, o 100 reclamaciones? ¿Cuál es la razón de esa reclamación? Entonces, más bien, tenemos que empezar a utilizar a las personas a poder resolver ese tipo de problemas y esos análisis que nos ayuden también a optimizar, digamos, las experiencias de cliente. Y también es importante decirlo, ¿no? El 100% de automatización de las cosas no hemos llegado a ese punto y la verdad es que es lo mejor y qué bueno. Siempre tenemos esa, les decimos, actividad manual residual. No necesitamos al humano. La realidad es que la máquina todavía no es capaz de ser completamente autónoma por sí misma, sino sí necesitamos ese humano que sea el que le diga, el que le ponga esa lógica humana y que le diga, decir, a ver, todos estos días que no procesé, tengo que hacerlos así, 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 así. La realidad es que no podemos todavía desaparecer a las personas. Qué bueno. Sí, por eso tenemos chamba. Bueno, la segunda pregunta, Rodrigo, la comparte Carlos Carballo y pregunta que si recomiendas algún programa máster específico para prepararse en estas nuevas competencias de la industria 4.0. Yo te diría, depende qué es lo que te gusta más, ¿no? O sea, ¿te gusta más la parte tecnológica? ¿Si te gusta más la parte de negocio, de conceptualización? Depende de eso, ¿no? O sea, si te gusta diseñar soluciones tecnológicas, pues un programa de desarrollo de licenciatura, perdón, ingeniería en sistemas, licenciatura en sistemas y todo, pues sirve mucho, ¿no? Porque ahí convives directamente con la solución pura y dura tecnológica. Si te gusta más el diseño de la solución y hablar con los dos mundos, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hablar de los dos mundos, con el mundo de negocio y con el mundo de la tecnología, ¿no? Ahí te diría que, por ejemplo, una licenciatura en sistemas, en una informática y todo eso es lo que ayuda mucho porque siempre no solamente tienes que hablar desde el punto de vista de programación, sino también entender desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista incluso de marketing, etcétera, ¿no? Depende qué es lo que te guste más a ti, pues yo creo que es el mejor programa que pudieras aplicar, ¿no? Pero yo creo que cualquiera tiene su ámbito digamos, de aplicación tecnológica. Gracias, Rodrigo. Dice María Medina que qué diferencia existe entre un sistema perspectivo y un sistema autónomo.
digamos, el perspectivo yo te diría que incluye un sistema autónomo, porque a final de cuentas el perspectivo toma más cosas y más componentes que un autónomo. El sistema autónomo podría ser incluso más simple porque tú puedes decir, pues él solito tiene que empezar a generar, digamos, decisiones o acciones, digamos, imagínate que procesamos una imagen me acuerdo de una solución que estábamos viendo con un cliente, ¿no? Que tú procesábamos un ticket y le pusimos una solución de machine learning y a partir de ahí procesábamos eso y en lugar de que una persona estuviera ingresando los datos en un sistema, pues lo procesábamos de manera automática y luego ya enviaba las notificaciones por correo electrónico o lo metía dentro de una plataforma. Pero un sistema perspectivo no, un sistema perspectivo toma esos componentes, pero necesita, por ejemplo, ver condiciones como, por ejemplo, un sistema perspectivo lo podemos ver desde el punto de vista, imagínate un auto que se maneja solo. Necesita ver condiciones del clima, necesita ver el tema del semáforo, necesita ver las velocidades de los otros autos, es decir, ya empieza a tomar otras variables que el sistema autónomo no. Entonces, digamos, si lo quisiéramos ver como una teoría de conjuntos, pues el sistema autónomo está metido dentro digamos, del otro sistema, ¿no? O sea, es mucho más amplio. Ya, qué interesante. Sí. Dice Jack Flickman que cómo podemos utilizar este conocimiento en las pymes. Fíjate que ahí, volviendo al punto, ¿cuál es el qué, no? ¿Qué es la pyme? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa pyme? Y yo te diría, la ventaja que tiene una pyme sobre una gran compañía es que y es el enfoque de producto, es que una pyme puede ser muy ágil y se mueve muy rápido. Entonces, esa es una buena ventaja que hay que utilizar porque si tú escoges, depende qué es la pyme y a qué se quiera dedicar, y escoges un componente, digamos, un nicho al cual quieres atacar y una necesidad particular y te especializas y ves esa necesidad, puedes generar un producto muy interesante que pueda servir a varias compañías. Y la realidad es que ahí al ser una pyme, tú lo puedes evolucionar y lo puedes crecer y lo puedes mover de acuerdo a tus necesidades, cosa que un producto le cuesta mucho más trabajo, ¿no? Y como pyme puedes utilizar lo que decíamos, estos servicios que ya están disponibles de los Googles, de los Amazons, de los Azures, que ya están ahí para que tú los utilices. Si quieres una solución de geolocalización con procesamiento de imágenes, por ejemplo, una solución, imagínate, si tú quieres hacer una solución de seguros, que le tomas una foto y que en automático te diga dónde pasó el accidente y cuál es el estatus digamos, que te reconozca la placa y demás, eso lo puedes hacer ya con soluciones que están en Google. Tú nada más dices, a ver, utilizo la geolocalización y digo, pues el choque fue no sé, en Periférico Sur 1520 y la placa es tal, y entonces de manera automática puedes generar el reporte, ¿no? Entonces, yo te diría, ve el qué y con eso puedes utilizar de manera, digamos, muy interesante todas estas soluciones. Muy bien. Cierro este ciclo con la última pregunta, Rodrigo. Dice Rosana Contreras que ¿qué experiencias de formación en inteligencia artificial es necesario promover entre los jóvenes universitarios que están adscritos en carreras de ingeniería hoy en día? Esa es una buena. A ver, yo creo que aquí más bien, incluso creo que los programas están yendo hacia allá, ¿no? Yo creo que cada vez nosotros como profesores y las universidades y demás, incluso los mismos alumnos, como propio alumno, tenemos que empujar más la generación a trabajar a través de proyectos que cubran ya una necesidad real, ¿no? Porque muchas veces, seguro por un lado, no es lo mismo que tengas un proyecto digamos, en la materia que sea inventado a un proyecto de la vida real, ¿no? Si empiezas a incorporar proyectos de la vida real con este tipo de soluciones ya más abiertas de tecnología y todo, creo que nos van a ayudar cada vez a que digamos, los alumnos y las instituciones pues puedan tener experiencia ya directa con este tipo de soluciones, ¿no? Y también te diría, yo no me limitaría tampoco a lo que me pueda dar un profesor o una institución, ¿no? Porque también hay muchos alumnos que por su propia cuenta buscan este tipo de programas. Ahí también lo que les diría es, hay muchas academias de Google, hay academias de Azure, y de distintas tecnologías también, ¿no? O sea, el mismo IBM también tiene una academia súper interesante, que si quieren luego ahí podríamos compartir la liga y todo,
que a través del autoestudio tú puedes utilizar esta suite de soluciones, ¿no? El mismo IBM tiene su tecnología, esta Watson, que puedes empezar a jugar con ellas, ¿no? Y tú a través de su propia academia puedes tener acceso a estos cursos y demás. La realidad es que eso, digamos, hay que utilizar esas herramientas porque mucho del autoaprendizaje y de las soluciones que podamos diseñar nosotros mismos, pues están ahí, ¿no? Es cosa también que la podamos buscar, ¿no? Pero te recomendaría justo eso también, buscar esas academias. Yo buscaría en Google y en IBM de manera directa. De acuerdo. Rodrigo, pues no queda más que agradecer y agradecer a todos los que estuvieron interactuando en tu ponencia. Te haré llegar los comentarios de todos, la verdad que todos muy, muy buenos y agradeciéndote mucho. Sí, Y bueno, damos la voz a mi compañera Michelle, que estará coordinando la siguiente ponencia. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo.